Y pues agradecer antes que otra cosa a todo el equipo de córnea de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, en particular pues a los que intervinieron para ayudarme para esta presentación, la doctora Alvarado, la doctora Dávila, el doctor Romero y el jefe de servicio, el doctor Memo de Witt. Entonces vamos a hablar de SMILE versus láser excimer. El tiempo que tengo no es mucho, entonces ya es muchísima información, entonces probablemente en algún momento me tenga que ir un poco más rápido. Entonces, no tengo un conflicto de interés actual que tenga que declarar para esta plática. Y todo sería más sencillo si tuviéramos ya una revisión Cochrane, un metaanálisis que nos diga qué es lo mejor y qué rumbo tomar. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió con el ASI contra el PRK, no existe aún un metaanálisis sólido que nos guíe en cuanto a qué es mejor, si el láser de femtosegundos con el flap o bien el láser de femtosegundos con la extracción del lentículo refractivo. Y a forma de antecedentes, bueno, recordemos que todo esto inició con quitarle un pedacito a la córnea y mandarlo a un torno y después regresarlo a su lugar. Y después la queratoplastía lameral automatizada, que consistía ya con un microquerátomo en hacer un primer corte para hacer una especie de flap libre y después hacer un nuevo corte, un nuevo pase con el grosor de un lentículo de acuerdo al grosor deseado para la refracción que tuviera el paciente. No fue sino hasta 1983 cuando casi por serendipia se adapta el láser excimer originalmente diseñado para el área de chips en computación, que se introduce en el área de córnea para tratar los defectos refractivos. Siendo aprobado en 1995, si ustedes se fijan, pues aquí el LASIK es un abusivo porque le lleva 20 años de ventaja al SMILE, que fue aprobado por la FDA apenas en el 2016. Entonces, muchas de las evidencias que tenemos actualmente del LASIK, pues no las podemos tener por obvias razones con el SMILE. No, los invito a no quedarnos nada más con el concepto de que si es con navaja o no es con navaja. Esto va mucho más allá que eso. Sí es cierto que es un concepto que puede ser que venda más, pero no es ahí donde termina el asunto. Yo diría que ni siquiera donde debe de verse el inicio. Sabemos que cuando hacemos un corte con un microquerátomo de los modernos, tenemos una desviación estándar de 24 micras comparadas con el femto que puede ser de 10 a 12 micras, y obviamente que los que lo fabrican pues arguyen que aún es menor que esto. Sin embargo, independientemente de cuál de las técnicas, ya sea excimer o SMILE, se vaya a emprender, pues estas tres cosas son mandatorias, y yo creo que en base a esto es como uno debe determinar cuál es la mejor para su paciente, es decir, qué tan eficaz es el procedimiento, qué tan predecible y qué tan seguro. ¿Cómo sabemos qué tan eficaz es un procedimiento refractivo? ¿Qué tantos pacientes que nosotros operamos están viendo 20/20 o mejor? Y si ustedes se fijan en este ranking, en este trabajo publicado en 2017, en un metaanálisis, se puede ver que el que tiene mejor agudeza visual, mayor cantidad de pacientes que están viendo 20/20, es el láser de femtosegundo, perdón, el femtolásic, seguido después en segundo lugar del LASIK y en tercer lugar el SMILE. ¿Qué tan predecible es la cirugía moderna? Bueno, para predictibilidad, pues queremos saber qué tanto quedaron en un rango de refractivo esperado, y esto es en un rango menor de 0.5 dioptrías. Fíjense ustedes lo estrecho ya de los márgenes que estamos hablando, y en estos el femtolásic nuevamente queda en primer lugar, seguido del trans-PRK. En esta ocasión no incluyen al SMILE en el análisis por falta de elementos para incluirlo al metaanálisis.
Sin embargo, hay algunos ensayos clínicos controlados, no hay muchos, este fue uno de los pocos que encontré, en el cual se le autorizaron a recibir en un ojo en 70 pacientes consecutivos láser excimer con láser de femtosegundos para la creación del flap y o un femtolásic, y en el ojo contralateral un SMILE. ¿Qué fue lo que encontraron? En el 100% de ambos grupos, los pacientes veían 20/40 o mejor, y el 20/20 o más de 20/20 se alcanzó en el 84% en los casos de SMILE y 87% en los casos de LASIK, con un mismo índice de seguridad para ambos procedimientos, y en el 99% de los casos en ambos grupos se encontró un defecto residual de una dioptría o menor. Es decir, ambos procedimientos son realmente muy buenos desde el punto de vista de predictibilidad. Aquí hay un metaanálisis en el que, si ustedes se fijan, prácticamente no hay una diferencia, están prácticamente empatados. Entonces, los dos son muy buenos en cuanto a lo que programamos y lo que obtenemos. Y bastante predecibles, ¿no? Podemos ver aquí si tenían 92% quedaron con un defecto residual de 0.5. Digamos, son datos ya, valores muy cercanos al 100%, donde decir que uno es mejor que otro es realmente muy, muy difícil. Sin embargo, en cuestiones de seguridad, pues ahí ya no es tan sencillo el asunto. A diferencia de las otras gráficas que les había comentado, en esta, la parte inferior es, digamos, la parte más segura, y la parte superior del eje de las Y's es la de más riesgo. Y la seguridad la vimos en qué tan factible es que el paciente pierda 2 o más líneas de su agudeza visual mejor corregida o su capacidad visual. Y podemos ver que el LASIK va de perdida, después el LASIK, después el láser el femtolásic y el SMILE. Entonces, los procedimientos de superficie como el PRK, el epilásico, el trans-PRK resultan ser los más seguros. Esta fue la primera imagen de un paciente operado de SMILE. Y 5 años después publican una serie de casos en el que se compara con láser de femtosegundo, y a la fecha ya hay más de 4 millones de pacientes o de ojos operados con la técnica de SMILE, de acuerdo al fabricante. Pero si bien hemos visto que los procedimientos son igualmente predecibles y eficaces, aunque de seguridad puede ser que varíen un poco, creo que vale la pena hacer como un análisis más minucioso de esto. Y quisiera detenerme en los resultados refractivos, en la calidad visual, seguridad y complicaciones. Y solamente para que tengan ustedes, digamos, una noción de lo que hacemos nosotros en la Asociación para Evitar la Ceguera, donde tenemos ambas posibilidades, pues estamos operando una proporción de 32 femtolásics o LASIKs por cada 4 SMILES que se operan. Entonces también tenemos mucho más experiencia con LASIK también, digamos, porque es una técnica que, aunque tenemos en el hospital ya desde hace algunos 5 años, pues resulta ser más costosa. Y fíjense ustedes, estos son, habíamos juntado en los últimos par de años alrededor de 500 pacientes operados, pero, y es parte de los problemas con los que se encuentran también cuando los metaanálisis quieren juntar información, pues la información de los artículos no es completa, y en este caso pues no pudimos recolectar los 500, pero tenemos 154 pacientes operados de SMILE que podemos comentarles. Y fíjense ustedes cómo el coeficiente de correlación es bastante bueno, es de 0.83. Y si ustedes se fijan, no se puede ver mi cursor aquí, pero
La mayor cantidad de puntos que se encuentran por fuera de estas dos líneas que delimitan más o menos una dioptría son porque ya eran defectos realmente muy altos e intencionalmente fueron hipocorregidos. Entonces, digamos que son datos que esperábamos que estuvieran un poco, digamos, que nos disminuyeran este coeficiente de correlación y no fueron ajustados previo al análisis. En este caso, donde están ajustados, fíjense ustedes cómo el coeficiente de correlación de en ambos grupos, pues ronda 0.98 y 0.95, o sea, casi perfecto, entre lo que estamos nosotros pensando tratar y lo que estamos obteniendo. Cuando hacemos nosotros el análisis como el anterior con un equivalente esférico, podemos caer en algunas trampas y sabemos que pues probablemente el equivalente esférico es hacer una especie de trampa para no entrar al tema del análisis vectorial de los astigmatismos. Sin embargo, hicimos aquí un análisis contemplando el de focus, que es una alternativa que no es muy conocida, pero es realmente muy útil. Se las presento a quien no lo conozca. Digamos, aquí les pongo dos casos. En el caso 1, si lo vemos como equivalente esférico, un paciente de +2 con -4, su equivalente esférico es de 0. Y pues obviamente es un paciente que aunque tiene un equivalente esférico de 0, pues no está viendo igual que un paciente que tiene realmente 0. Y este otro caso donde tiene un -2 con -4 y su equivalente esférico es de -4. Esto lo podemos solucionar haciendo, convirtiéndolo a de focus, y esto se hace con la magnitud del equivalente esférico más la mitad de la magnitud del cilindro, y en el caso primero pues sería 2 y en el segundo de 6. Y esto nos puede dar una mejor idea de cómo está refractivamente el paciente, y esto fue lo que hicimos. Y fíjense ustedes cómo, para nuestra sorpresa, el coeficiente de correlación pues bajó un poco. Entonces, bueno, vale la pena ahí tenerlo en cuenta. Y nuevamente, también si ustedes se fijan, tiende a dispersarse más los datos en los extremos cuando los defectos refractivos son mayores. Sin embargo, tenemos algunos ahí fuera con defocus preoperatorios alrededor de 6 y que no obtuvimos el resultado que hubiéramos querido. Vale la pena comentar que la mayor parte de todos estos casos fueron realizados por médicos en entrenamiento. Ahora, esto es para miopías o astigmatismos miópicos. Para astigmatismo mixto y hipermetropía, durante la mayor parte del tiempo, pues el láser excimer no tuvo un rival. Apenas recientemente, el año pasado, se iniciaron los tratamientos para smiles hipermetrópicos. De hecho, aún no están habilitados todos los softwares en los equipos. Sin embargo, para astigmatismo mixto sí tenemos ya alguna experiencia. Y fíjense ustedes, inicialmente lo que se hacía cuando se quería hacer un tratamiento mixto para un paciente y utilizar la técnica de SMILE, lo que se hacía era hacer queratotomías arqueadas, astigmáticas, para reducir la magnitud del astigmatismo, como se ve en el moño de la letra C. Y después, ya que teníamos la córnea más esférica, hacer la extracción del lentículo refractivo. Entonces era una técnica en 2 pasos que estaban distanciados algunos meses uno de otro. Actualmente esto ya no es necesario. Sin embargo, seguimos ceñidos a esta tabla en la cual no podemos tratar realmente lo que nosotros queramos con SMILE. No podemos tratar esferas positivas mayores a 1,75, ni cilindros mayores a 5 negativo. Entonces, digamos que la combinación máxima que podremos tratar es un más 1,75 con -5. Y esto es un ejemplo de un paciente que se acerca mucho al límite, fíjense ustedes. Y una parte, aquí está con el aspecto de la topografía. Y bueno, tener en cuenta nada más que lo convierte a cilindro positivo. El consumo máximo es de 82 micras en este caso. Desafortunadamente no nos explican o no nos hacen una reconstrucción de cuál es la forma que tiene este lentículo que estamos extrayendo. Es algo que el fabricante comenta que es parte pues como
propiedad intelectual, ¿no? de ellos. Y si ustedes se fijan el resultado del paciente, tenemos un aspecto muy similar al que se obtiene con la ablación de láser excimer. Y si ustedes se fijan, además, con la ventaja de que al no haber una bisagra en el flap, pues tenemos una regularidad pues bastante homogénea en toda la superficie, hasta los 7 milímetros de la córnea. No hay nada que nos estorbe ahí, ¿no? Si vemos la diferencia, entonces podríamos ver este mapa diferencial y realmente no podríamos, o incluso, repito, tiene un aspecto incluso mejor que el que tendría un paciente, creo yo, que se ha hecho una ablación de láser excimer, mucho más regular. Este es el resultado, más 0,75 menos 0,50 y más 0,50 menos 0,50. En cuanto a la calidad visual, pues sabemos que el ojo no es un sistema óptico perfecto y está de puntitas en un equilibrio intentando no caerse, y la parte anterior está compensando lo que está pasando atrás del ojo, y estas aberraciones internas y externas se contraponen unas a otras para lograr una imagen que quede en el círculo de menor confusión más pequeño posible. Sin embargo, la alteración de este equilibrio, que es lo que inducimos nosotros al modificar la parte refractiva de la córnea, la parte anterior de la córnea, pues altera negativamente este equilibrio, y esto lo podemos nosotros cuantificar. Sobre todo, el que se ve más afectado es la aberración esférica de alto orden, y nosotros clínicamente lo podemos medir mediante el factor de transferencia de módulo, el point spread function o la estrella de Siemens, y tener siempre en cuenta que pacientes con ángulo capa mayor a 0,6 se recomienda, o actualmente no sería ideal para un SMILE, porque la distancia que va a haber entre el eje visual y y el centro de la córnea, donde se va a centrar el tratamiento, puede ser que nos quede con una mayor cantidad de aberraciones inducidas. Actualmente ya los equipos, este es el OPD, donde podemos cuantificarlo con bastante exactitud, o aquí en el Sirius, donde podemos ver incluso simulaciones donde una imagen con una aberración esférica pues perfecta se ve con los bordes más definidos comparado con este de 0,45, ¿no? Sabemos que la aberración esférica corneal es positiva y que ronda en valores, digamos, fisiológicos alrededor de 0,3, entre 0,2 y 0,4, la distribución de la aberración esférica de alto orden. Y esto es importante porque, si ustedes se fijan, como tenemos una córnea prolata, que es la forma preoperatoria de nuestro paciente, con esta aberración esférica fisiológica positiva, tenemos una imagen casi puntual. Sin embargo, cuando nosotros aplanamos la córnea en el centro, ya sea después de un tratamiento con excimer o bien con la extracción del lentículo, obtenemos una córnea una córnea oblata con una aberración esférica mucho más positiva, y esto pues es lo que queremos nosotros evitar. Existen varias formas de hacerlo. Una de ellas es intentar conservar la asfericidad corneal preoperatoria con los softwares que tiene actualmente los equipos de láser excimer, o bien se postula que para los casos de SMILE, los lentículos extraídos de capas más profundas tienen menos impacto en la forma anterior de la córnea, aunque también hipocorrigen un poco. Eso es algo que está en estudio aún. Y podemos ver aquí en este ejemplo entonces cómo pasamos de tener una aberración esférica en la parte superior fisiológica a, después de la cirugía, que aunque el paciente pueda tener un resultado refractivo pues bastante satisfactorio, su calidad visual va a estar comprometida, como podemos ver aquí. Fíjense ustedes cómo en la parte derecha la simulación de la calidad óptica pues no está tan definida como en la parte superior. Y cuando abrimos la pupila, pues esto se ve aún más acentuado.
Lo contrario sucede cuando tratamos pacientes hipermetrópicos y podemos ver cómo la aberración esférica se vuelve muy negativa. ¿De qué formas podemos nosotros controlarlo también? Bueno, una cosa importante que tienen actualmente los láseres Excimer es el Eye Tracker y los tratamientos guiados por topografía, en los cuales podemos nosotros, a pesar, como les comentaba hace rato, de tener ángulos capa más grandes, centrar el tratamiento en base a la topografía, y esto aparentemente mejora el desempeño visual de los pacientes. La extracción del lentículo refractivo con la técnica de SMILE tiene la ventaja de no tener, como habíamos comentado hace un rato, una bisagra que es, digamos, la principal causante de aberraciones en los pacientes tratados con un femtolásic. Entonces, este es un punto a favor del SMILE, aunque en un inicio, dada la inflamación estromal que se puede generar, hay una pérdida de sensibilidad de contraste los primeros 3 meses. Mucho se dice de la seguridad que tiene el SMILE comparado con el femtolásic, y si ustedes se fijan, pues este es un trabajo clásico en el que se demuestra por qué el estroma anterior es más importante desde el punto de vista estructural que el estroma posterior. Y fíjense ustedes cómo la colágena del estroma anterior, como se ven a la izquierda, superior izquierda, está mucho más entrecruzada, más abigarrada, tiene fibras que van en dirección longitudinal, transversal y oblicua, y se entrelazan, se entrelazan todas las fibras, y entonces hacen que sea mucho más resistente. A diferencia del estroma posterior, donde se ve con un espaciamiento más homogéneo entre las fibras en un sentido y otro, nunca llegan a cruzarse, como se ve en el recuadro pequeño superior derecho. Y en este estudio lo que hicieron fue analizar, además de la microscopía electrónica, que son las imágenes de la izquierda, cómo se modificaba el espesor de la córnea en las diferentes partes después de sumergirla en agua. Y fíjense ustedes cómo después, digamos, en el postmortem, tenemos una paquimetría alrededor de 500, 400 y fracción micras, pero lo que llama la atención es conforme van pasando los días en agua y podemos ver H2.1, H2.2, H2.3, esos cuadritos inferiores se mantienen estables, y esos cuadritos inferiores lo que están analizando es el cambio en las 150 micras más anteriores de la córnea, que se mantienen sin cambio. El cambio de grosor se ve en la parte más posterior de la córnea. Entonces, bueno, no hay duda de que esa es una parte que vale la pena más conservar, y con el láser, el femtolásic, pues no lo podemos hacer. Y esto sí está, pues, más demostrado, ¿no? Que los distintos análisis en el que se mide la resistencia corneal hablan a favor del SMILE. Ahora, recuerden ustedes que SMILE también ya tenemos casos, eso te va, digamos, ¿te va a librar esto de una ectasia post-LASIK? Pues por supuesto que no. Perdón, ¿te va a librar de una ectasia post-SMILE? No, es decir, operar a un paciente de SMILE te libra de una posible ectasia, no te libra. De hecho, hay varios casos publicados ya de ectasia post-SMILE, y lo más importante es operar pacientes en los cuales estamos completamente seguros que están sanos. Y esto es válido tanto para LASIK como para SMILE. Actualmente tenemos también herramientas que nos permiten hacer un análisis más preciso, más detenido de cómo se comporta la córnea. Entonces tenemos a la mano derecha el display de Belin Ambrosio, con el que normalmente estamos familiarizados en un Pentacam, y a la izquierda tenemos la información de la biomecánica de la córnea en el Corbis, con sus diferentes parámetros, y en la parte más inferior, donde dice TBI, que es el índice topográfico biomecánico,
en el que se mezclan estas dos cosas y nos da un resultado de qué tanto riesgo puede tener nuestro paciente para desarrollar una ectasia. Y si ustedes ponen atención a las curvas de distribución poblacionales en los parámetros, recuerden, estamos comparando la población normal contra la población de queratocono. Si es que queremos operar a un paciente antes de la cirugía, pues lo que queremos ver es que no tenga un queratocono frustro. Y fíjense ustedes cómo los parámetros de rigidez son muy similares. Hay áreas que se sobreponen más de lo que quisiéramos. Y si ustedes lo ven, después de que se opera al paciente, nuestra base de datos cambia y podemos comparar nuestro paciente postoperado de SMILE con la población de ectasia, y fíjense ustedes cómo incluso el parámetro de rigidez corneal aún se sobrepone más. Hay algunos otros que se modifican a nuestro favor, pero digamos que aún así no es tan sencillo hacer la discriminación entre uno y otro. Además de que la validación de esto aún no es, digamos, completamente reconocida. Finalmente vamos a hablar de la parte morbosa, que generalmente es la que más gusta, que son las complicaciones transquirúrgicas. Voy a enseñarles algunos casos. Digamos, este es un paciente que se hizo un láser, un femtolásic. Se escogió un cono de aplanación pequeño y al quedar discretamente descentrado respecto al eje visual, ya no era posible aplicar la ablación. Entonces fue necesario hacer un doble corte. En la segunda cirugía se hizo un corte con microquerátomo. El primer corte había sido a una profundidad del el flap de 110 micras. El microquerátomo más grueso que tenemos es a 120, y desafortunadamente, a pesar de que nos fuimos 10 micras más profundo, pues nos encontramos con el flap creado previamente. Aunque se pudo operar al paciente sin problemas, digamos, es mejor levantar un flap completo con un diámetro que libre bien la zona óptica y no generar estas aberraciones que habíamos comentado hace un momento. Bueno, este es un caso en el que estamos haciendo la creación de un smile. Empezamos con la cara posterior, después viene la cara anterior, y después cuando estamos haciendo la parte de acceso se pierde el vacío, y entonces tenemos nuestro lentículo, pero está atrapado, no tenemos por dónde poderlo sacar. Entonces, ahí existen varias opciones. Recordemos aquí que pues los conos y esto tienen también un costo, y lo que, como ya parecía que faltaba muy poco para poder entrar ahí, lo que decidí fue hacer dos marcas que delimitaban donde tendría que estar el sitio de incisión, completarlo para poder entrar nada más apenas con el cuchillete 15 grados, ampliar la incisión, y entonces sí ya poder hacer la disección de la forma habitual. Bueno, aquí hay otro, fíjense ustedes, este es un paciente operado de femtolásic y llama la atención ese aspecto de aumento de curvatura superior. Y bueno, pues el paciente tiene estas estrías. Obviamente esto es algo que no va a suceder si operamos al paciente con SMILE. O un caso aún peor, ¿no?, de una dislocación al día siguiente de la cirugía del flap, que son ventajas que nos da, en este caso, el SMILE versus la creación de un lentículo con el ya sea microquerátomo o láser de femtosegundo. Yo creo que esta es una de las peores complicaciones que he visto, y probablemente sea de las
cuando uno se pone a pensar de la seguridad, porque en este caso ya queda muy difícil qué le vas a ofrecer al paciente. Es decir, tienes un flap descentrado, bueno, pues lo esperas y haces un nuevo corte. O tienes un flap libre, bueno, pues entonces das la ablación y repones el flap. O tienes, como vimos hace rato, una incisión que no está completa, ya sea en la cara anterior del lentículo, en la posterior o en el corte en Z. Bueno, pues vuelves a hacer el docking y lo haces nuevamente, pero esta es una complicación pues que no da mucho margen a dónde hacerse. Este es un paciente operado en junio del 2020 de SMILE por una persona en entrenamiento, y fíjense ustedes, durante la cirugía no fue posible extraer el lentículo del SMILE. De hecho, si se fijan arriba, dice 127, digamos que es la profundidad del CAP que se había planeado probablemente, pero los planos de disección andan alrededor de 270 micras. Entonces, esta paciente por la manipulación hizo un Hayes que pues comprometió seriamente su capacidad visual. En este caso lo que hicimos, o lo que incluso seguimos haciendo, ha sido esperar a que con el tiempo el Hayes disminuya. Este es el aspecto entonces inicial, conforme van pasando los meses. Y fíjense, ahí se puede ver a la izquierda esta primera línea, cómo iba el plano, ¿no? Pero estos ya están mucho más posteriores. Afortunadamente la paciente ha ido disminuyendo de forma importante el Hayes y lo podemos cuantificar también con la densitometría. Sin embargo, a pesar de esto, ese es el aspecto topográfico preoperatorio y este es el actual. A pesar de eso, pues la paciente tiene pues un astigmatismo irregular importante. En este caso, pues en el momento de que veamos que el Hayes ya no ha cambiado, ya ha desaparecido, su capacidad visual digamos que ya está estable, pues probablemente hacer un LASIK guiado por topografía podría ser la mejor opción para esta paciente. El crecimiento epitelial, pues es una de las complicaciones que no vemos, o generalmente es raro ver en el SMILE, porque recordemos que el crecimiento epitelial viene desde el borde del flap e ingresa y puede llegar hasta el eje visual, y si es muy importante puede incluso causar necrosis del colgajo. Pero bueno, esta es una complicación que se ve en el LASIK y también se puede ver en el SMILE, aunque en el SMILE se ve más este tipo de siembras cuando se introduce varias veces el disector a través de la incisión. Podemos estar sembrando epitelio que hay que remover. Este se quitó haciendo un lavado y después aplicación de alcohol al 20%. Podemos ver aquí el aspecto en el OCT en el pre y en el post. Este otro caso, que no comprometía la agudeza visual, estaba viendo el paciente 2020. Sin embargo, se decidió hacer un tratamiento con láser YAG para destruir las células que pudieran quedar aún viables. Se recomienda hacerlo en los bordes para eliminar estas células que pudieran quedar, aunque no quita el epitelio que puede estar ahí ya necrótico, sí destruye las células que pueden estar creciendo y entonces se ve ya un aspecto, digamos que sin progresión, quiescente. Bueno, finalmente, ya estoy casi en tiempo. En cuanto al ojo seco, pues esta es una de las cuestiones junto con la histéresis conal o la resistencia a la córnea, que habla mucho más en favor del SMILE. Y esto puede ser demostrado aquí. Fíjense ustedes cómo los plexos nerviosos subepiteliales en el ILC, que son pacientes tratados con SMILE, son mucho mejores que el B y el D, que fueron los tratados con
láser excimer, ¿sí? Entonces tenemos estamos el A y el B que fueron tratados con láser excimer, el pre y el post, y el C y el D con SMILE en el pre y el post. Y fíjense ustedes cómo en el post, el D del SMILE se ve mucho mejor que el B, el post en el excimer. Sin embargo, bueno, este es un estudio que tiene algunas pues, inconvenientes metodológicos, ¿no? Sin embargo, pues se concluye que no solo las imágenes de microscopía confocal demuestran que el plexo nervioso subepitelial se encuentra más conservado en el SMILE, sino que además los cuestionarios de OSDI y las herramientas clínicas que tenemos son más favorables para el SMILE. Es un paciente tratado con láser con un femtolásic. Y bueno, a forma de conclusión, entonces, tenemos que ambas técnicas son pues bastante buenas. Estamos hablando ya de resultados de qué es mejor, si el 95 o el 97%, ¿no? La evolución del SMILE es una consecuencia lógica del desarrollo del láser de femtosegundo, y yo no tengo la menor duda. Como les comentaba ahorita, lleva 5 años de aprobado en la FDA, apenas 5 años. No tengo duda que en los siguientes 15 años el femtosegundo desplazará por completo al excimer. Sin embargo, actualmente el gold estándar es el láser excimer. Y esto que comentaba yo anteriormente, pues puede también ser sustentado porque ya hay varias otras casas que empiezan ya con su propia extracción del lentículo refractivo. Hablar de cuál es mejor que otro, pues es difícil. Hacer un metaanálisis al respecto, pues tiene varias limitantes, entre ellos los conflictos de interés que están atrás de ambas técnicas. Sin embargo, pronto parece que ya vienen en camino algunos. Y pues muchas gracias por la invitación nuevamente, gracias otra vez a todo el equipo de Córnea, y pues creo que de mi parte sería todo. No sé si quieran hacer algunos comentarios. Muy buena charla, doctor. De verdad que muy ilustrativa y basada mucho en evidencia, ¿no? Eh, de verdad que cuando aparece el SMILE, pues uno tiene una idea de una técnica nueva que nos permite tener, tal vez en un solo láser, una herramienta refractiva que nos pueda permitir hacer, en los casos de este tipo de cirugía, con mayor seguridad. Estamos en el camino, tal vez, de encontrar esa respuesta en el tiempo, pero en la variedad de opciones de poder corregir los diferentes espectros refractivos que tenemos en los pacientes, todavía el SMILE está limitado a algunos ciertos casos, ¿no? Como lo que usted ha mostrado en los estudios. ¿Diría usted que si yo tengo un excimer láser, por ejemplo, en este momento, y me quisiera proyectar a tener un femto que me ayude a hacer el SMILE, ¿en qué casos me basaría más hacia el SMILE y en qué casos me quedaría más para el excimer? Bueno, como comentó hace un momento, bueno, hay que tener en cuenta también que el femtolásic también nos da una red de seguridad, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, eso olvidé comentarlo, si tenemos un paciente que queda a lo mejor con una dioptría de residual, pues podemos levantar el flap y aplicar la ablación, y en el SMILE pues no podemos hacer una cosa de esas, ¿no? Pero bueno, respondiendo a su pregunta, yo diría, pues de entrada ahorita el tratamiento hipermetrópico, los astigmatismos hipermetrópicos y los astigmatismos mixtos, pues aunque, repito, ya hay experiencia con el SMILE, creo que apenas es muy incipiente. A mí por lo menos no me deja muy buen sabor de boca el hecho de que no nos estén diciendo cómo es la configuración de ese lentículo. Eso me gustaría poderlo ver, ¿no?
Y además de que estamos ceñidos actualmente a tratamientos bajos, ¿no? Hipermetropías de 1,75. Entonces, de entrada tenemos un paciente que tiene 2 o 2,5 de hipermetropía y ahí me dan a escoger los dos aparatos. Pues por supuesto que el Eximer es más factible que trate su defecto residual, por lo menos en el papel, ¿no? Aunque, repito, como el lentículo refractivo del SMILE es tan homogéneo y no hay una bisagra, a diferencia de cuando tratamos una hipermetropía con un Eximer, el aspecto topográfico es mucho más homogéneo que el que se ve con el láser Eximer después de un tratamiento hipermetrópico, ¿no? Sin embargo, repito, estamos limitados a la cantidad, a la magnitud, ¿no? Claudita, ¿tienes alguna pregunta más allí? Sí, doctor, aquí hay algunas preguntas en el chat. Eh, bueno, nos preguntan, ¿con cuál se consume mayor cantidad de tejido? ¿Con SMILE o con PRK? Bueno, en las primeras dioptrías, si vamos a tratar, digamos, de 1 a 3 dioptrías, yo soy de la idea de que el tejido corneal es casi sagrado, ¿no? Entonces no se debe desperdiciar. Incluso, y es algo que a mí no me gusta en el SMILE, es que tú puedes tratar una dioptría refractiva, una sola, pero puedes sacar un lentículo de 50 micras para que sea más fácil quitarlo. Cosa que me parece, pues, que es factible, pues, pero a mí no me parece que sea el mejor proceder. Y contestando la pregunta, si las primeras dioptrías, entonces, de un SMILE va a consumir más comparados con un LASIK porque necesitamos tener, digamos, más sustrato para llevar esas dioptrías afuera del ojo, ¿sí? Digamos, no todo el lentículo va a ser un lentículo con fines refractivos, no sé si me explico. Pero después de 6 dioptrías, 5 o 6 dioptrías, prácticamente el consumo es el mismo. El fabricante arguye que consume menos, pero yo lo que he visto es que el consumo es prácticamente igual o mayor en caso de refracciones bajas. Eso estaría más o menos crearía cierto grado de duda en el hecho de que mucha gente piensa que el SMILE está más dirigido a las córneas límites en defectos esféricos, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, aquí la ventaja del SMILE en ese sentido, porque todo tiene su pro y su contra, ¿no? Es decir, Ajá. el lentículo que vas a quitar probablemente va a tener más micras, a lo mejor 15 o 20 micras más, pero de una parte de la córnea que estructuralmente no es tan importante, ¿no? Entonces, digamos que ese es lo que hay que poner en la balanza, ¿no? Pues a lo mejor vas a quitar un poco más de tejido, pero va a estar en una parte donde no te va a impactar tanto en la resistencia de la córnea, ¿no? Ujú. O sea, en general, bueno, tenemos pocos años, pero la presencia de ectasia en SMILE es menor que un Excimer, diríamos. Yo me atrevería a decir que si estamos operando pacientes, eh, la principal causa de una ectasia es operar un paciente que ya está ectasiado y no nos dimos cuenta. Eso Ujú. es indiscutible. Ah, Y eso va a pasar en un paciente de Excimer o un paciente con SMILE, ¿no? Ahora, un paciente que no se le encontró ninguna alteración, yo creo que es más probable que desarrolle una ectasia en un Excimer, y eso es la evidencia que sí es sólida en los metaanálisis que existen, es que la histeresis corneal en los SMILES es mejor que en el LASIK, ¿no? ujú. Pero, ¿qué tanto contribuye eso? Yo creo que lo que más contribuye es que estamos operando córneas que no nos dimos cuenta que tenían queratocono. Claro, claro, lógico. Claudit, Sí, doctor. Bueno, preguntan si es que el ojo seco es realmente menor, porque en este caso el doctor Vera ha visto que existen casos post-SMILE con queratopatía punteada severa. Bueno,
recordemos que no es el único factor para el ojo seco la cirugía, ¿no? Es decir, puedes tener un paciente que esté tomando diuréticos o antidepresivos, hormonales, o la edad, y todo eso, digamos que abona a la prevalencia o la aparición del ojo seco, pero lo que, digamos, lo que está atrás de la racionalidad, la lógica de por qué esto sucede, de por qué un paciente con SMILE tiene menos ojo seco, es porque estamos, como se demostró en la imagen que les mostré, estamos preservando más el plexo nervioso subepitelial, que es el que pues realmente devastamos con la ablación de Excimer y pues le toma al paciente más tiempo poder recuperar su función de película lagrimal basal, ¿no? Entonces, yo no digo que con el SMILE no haya ojo seco, claro que puede haber, pero es menor que en pacientes operados de LASIK. Hay una pregunta interesante, o sea, ¿qué pasa con las pacientes que se operaron con SMILE y tuvieron, por ejemplo, un residual importante? ¿Cómo maneja ese residual? ¿Con PRK o le hace un LASIK? ¿O le repite el SMILE? O sea, ¿cuál sería la alternativa? Pues creo que ese es de los puntos, porque yo no me imagino repitiendo un nuevo SMILE, ¿no? Ah, Yo creo que ahí, si el defecto residual lo permite, pues hacerle un PRK. Y es la ventaja que tendría ahí el Fentolásic, porque nada más levantas el flap y terminas o aplicas la ablación que sea necesaria, ¿no? Entonces, este es uno de los talones de Aquiles del SMILE, ¿no? Yo creo que uno de ellos es que te limite la posibilidad de un retoque. Otro de ellos es que es muy sensible a que el ángulo capa sea menos de 0.5, porque el centrado actualmente que tiene la plataforma es realmente muy malo. Entonces, tú no puedes, una vez que esté hecho el docking, mover hacia donde quieres hacer tu lentículo. Donde queda, ahí se hace. A diferencia de un flap, donde tú puedes mover el flap a que te quede perfectamente sobre el área de la pupila, ¿no? Bueno, son cuestiones que yo creo que con el tiempo probablemente se solucionen, ¿no? Probablemente en un futuro ya no estemos hablando de que nadie tiene un residual, ¿no? A lo mejor le haces el estudio con un autorrefractor que te hace además un análisis de frente de onda, y directamente ya el aparato, sin que tú refractes al paciente, metes la información al equipo y eso es lo que como queda el paciente, ¿no? O sea, cada vez somos, pues nuestra labor va siendo más a pisar el pedal. sí, sí. Bueno, por ejemplo, y cuando hemos hablado por ejemplo, el haze, ¿no? ¿Qué tan frecuente es el haze en el SMILE y cómo se hace para evitarlo? Bueno, en el SMILE, si tienes una técnica, recordemos que los queratocitos más activos se encuentran en el estroma anterior, nuevamente. Entonces, nosotros estamos yéndonos por abajo de esto, y a menos de que tengas una manipulación excesiva, como en el caso que les mostré, pues realmente no hay de qué preocuparse, aun cuando estemos quitando lentículos pues, para, digamos, 8 dioptrías, ¿no? Llegando a los límites. El problema es la manipulación, y eso te puede pasar con lentículos para refracciones bajas o altas, ¿no? Entonces, generalmente, digamos que no es muy común, ¿no? Y yo creo que aquí el tip es que si estás teniendo problemas para disecar tu lentículo, mejor lo dejes y después, en un segundo tiempo, ver si le haces un LASIK. Es decir, como si hubieras tenido un buttonhole o una dona, ¿no? Que dices, aquí le voy a parar porque esto ya está este, tardando más de lo que debería, ya me está costando trabajo disecarlo, y no querer estar ahí media hora disecando y creando además falsas vías, falsos planos,
que es cuando suceden estas complicaciones del Haze. Normalmente no sucede. Una preguntita. El espacio que deja al retirar el estroma se junta desplazándose la pared posterior hacia adelante, la pared anterior hacia atrás. ¿Cómo se juntan los extremos cuando se retira el lentículo? Y lo primero que se crea es, es la cara refractiva, que es la cara posterior, que es más pequeña, y después se crea la cara anterior, digamos la cara profunda del CAP, y esa es es la parte más grande que se sobrepone alrededor de 0.5 sobre la cara posterior, y ahí es donde se cruzan y se puede hacer la disección de ambas caras. Pero es el espacio que queda, llamemos así, el espacio que deja al retirar el pedacito de estroma. ¿Cómo hacen las paredes que quedan para juntarse y cerrar ese espacio? Bueno, la fuerza tensil que tiene la córnea en el limbo, pues colapsa ese espacio. Digamos, ese espacio es un espacio virtual. O sea, realmente ese espacio no existe. Uno quita el tejido y conforme va quitando el tejido, ese espacio se va cerrando. Con relación a los astigmatismos, por ejemplo, habló de que solamente podíamos corregir hasta, por ejemplo, un mixto que tenga más 1,75 con -5, ¿no? Pero, ¿qué tanta predictibilidad tendría esa corrección de astigmatismo en el SMILE? Aquí otro punto del SMILE es que no podemos alinear actualmente el eje. Entonces, hay que rotar el cono de aplanación a donde hayamos hecho nosotros nuestras marcas previamente. Entonces, si hacemos un docking directo, probablemente, digamos, porque un astigmatismo de -5 es muy sensible a 10 grados de rotación. Entonces, si no tenemos previamente las marcas de 0 a 180, como si estuviéramos haciendo una FACO con un lente tórico, ¿No? tenemos que alinear nuestras marcas de cómo va a extraerse el lentículo con nuestras líneas del 0 y 180. De lo que se ve en cuestión de técnica, por ejemplo, ¿no? Y en lo que se vendrá más adelante, ¿cuál sería la perspectiva que usted está pensando que va a llegar? O sea, por ejemplo, en técnica, el LASIK o el femtoLASIK es mucho más sencillo que cualquier técnica que uno tenga que extraer un lentículo, por ejemplo, ¿no? Exige un poco más de curva de aprendizaje, de repente un poco más de destreza quirúrgica. ¿Esto se va a mantener así? ¿Van a aparecer otras técnicas que usted cree que harían mejor o más fácil el procedimiento? Sí, bueno, yo creo que el femtosegundo brinda una súper oportunidad de poderse equivocar, ¿no? Y que no pase nada y salirte con la suya, tanto para Excimer como para Smile. Entonces, si tú tienes un flap que te sale mal con un microquerátomo, ya está mal y Ya. ya estás en problemas. Sin embargo, un problema de pérdida de succión o que la interfase no se hizo adecuadamente, tiene solución. El peor de los casos es decir al paciente venga al día siguiente, ¿no? Pero muchas veces puedes esperarte unos minutos y volverlo a hacer. Y como decía yo hace rato, ya no solo es el fabricante actual, digamos, el único que está apostando por extraer este lentículo refractivo. Digamos, a mí me parece súper atractiva la idea y pues cómo el ingenio va desarrollándose, ¿no? Entonces tienes un pedazo de córnea que lo congelas y le quitas de una forma muy rudimentaria el volumen, y después cómo lo evaporas, que es también súper elegante eso, ¿no? Y ahora cómo ya solo lo cortas y quitas la partecita que necesitas. Que te interesan. Sí, 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 a lo mejor viéndolo desde ese punto de vista,
yo diría que el evaporar el tejido sigue siendo como más atractivo que quitarlo, ¿no? Si se permite esa. Sin embargo, tiene sus complicaciones llegar a la parte en donde lo vas a evaporar. Y para sortear ese obstáculo de poder evaporar el tejido, entonces sale la idea de mejor quitarlo y no evaporarlo. Y como decía yo hace rato, si tú tienes ya varias compañías que están con unos láseres de femtosegundos, que dicho sea de paso, son muy superiores, puedes hacer la extracción del lentículo a lo mejor de una forma más sencilla. Y bueno, como todo tiene su curva, ¿no? El problema del láser excimer es que la parte refractiva es, yo creo que muy difícil de superar, pero cómo llegar a poderlo aplicar, tenemos ahí ese estroma anterior que nos da mucha lata, a ese epitelio que si no está ahí es muy molesto para el paciente, y entonces el SMILE vino a solucionar ese inconveniente, ¿no? Interesante. Creo que tienes una última pregunta, Claudita, por ahí. Sí, doctor. Nos preguntan cuál es el manejo postoperatorio que se realiza en el SMILE y si se reevalúa el paciente bajo lámpara en el postoperatorio inmediato y si es que colocan antifaz de gel frío. Bueno, lo que es importante hacer es, una vez que se extrae el lentículo, para no tener que hacer nada en el postoperatorio inmediato, una vez que se extrae el lentículo hay que ponerlo en la superficie de la córnea para estar seguros que está completo, que no le falta ningún pedazo, ¿no? Y bueno, si está completo, entonces no es necesario ver al paciente en lámpara de hendidura en el postoperatorio inmediato. El régimen de tratamiento es prácticamente el mismo que en el postoperatorio LASIK, aunque como decíamos hace rato, probablemente con menos necesidad de lubricantes. Y bueno, pues esto de antifaz frío y esto, pues yo generalmente no lo uso más que en pacientes posoperados de PRK. Excelente tu charla, Enrique, de verdad que ha sido muy ilustrativa. Para nosotros ha sido un aprendizaje interesante de una técnica nueva que en el Perú está desarrollándose de a poquitos, pero gracias a que esto lo tenemos a la mano, pues tenemos la oportunidad de tener cierto grado de curiosidad por querer aprender y estar detrás de esta técnica que de seguro va a cambiar un poco el panorama de la cirugía refractiva. Luchito, ¿tienes algún comentario? ¿No? Como has mencionado, Felipe, y primero dar las gracias al doctor de la Torre por habernos dado una charla muy bonita, pero también me he intentado captar que vamos a tener, en vez de una, tenemos ya más opciones para ofrecer a los pacientes que tanto ahora buscan no querer usar gafas o por lo menos disminuir sus grosores refractivos, ¿no? Entonces tenemos una arma más para ofrecer, pero también tenemos que saber bastante más de todo lo que es la fisiología y las características de la córnea, como ha mencionado el doctor. No podemos lanzarnos a ningún tratamiento si es que no hacemos la evaluación previa. ¿Okay? Cualquier cosa que pueda pasar es, como ha mencionado el doctor, no hemos evaluado bien. Y si no evaluamos bien, cualquier técnica va a ser fatal, ¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos entonces. Claudita, tú tienes el flyer de mañana. Sí, doctor. Ahora voy a compartir mi pantalla. Bueno, muchas gracias, doctor de la Torre, por su excelente exposición y por compartir su experiencia con nosotros. Está invitado junto con todos los participantes el día de mañana a la charla con el doctor Tinajeros con el tema de casos especiales en cirugía refractiva. Los esperamos a todos el día de mañana a las 8 de la noche. Muchas gracias. Hasta mañana.
Chao, muchas gracias. Gracias, Felipe. Gracias, Claudia. No, Enrique, gracias también. Doctor Muy Enrique, México. un abrazo. Ya nos vemos. Gracias. Chao, gracias. Chao. Gracias.